Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos acompañan Mercedes Seman y Oscar Coso. Mercedes es coordinadora de la licenciatura en Educación Física y Actividades Saludables y Oscar es coordinador de la licenciatura en Educación Física y Gestión de Emprendimientos Deportivos. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bueno, durante muchos siglos el esfuerzo físico fue considerado y vinculado a personas de menos recursos que debían utilizar el cuerpo para trabajos pesados, trabajos manuales, labrar la tierra, trabajar en una mina. Retomando la visión de los griegos de una cultura física, a fines del siglo XIX se trata de retomar la idea, principalmente en Alemania, de la cultura física como uno de los factores capaces de amalgamar a las juventudes en la educación de un Estado que recién se creaba. Lo cual me lleva a preguntarles, ¿qué es la educación física y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo? Bueno, la educación física vista desde la perspectiva actual, digamos, a comparación de lo que vos venías mencionando, piensa en una persona que pueda cultivar su cuerpo a lo largo de toda la vida. Si bien tomó estatus de educación, ¿sí? Desde la época de Romero Brest, que fue como un gran visionario de lo que era trabajar la educación física escolar, empezó a tener participación en la currícula escolar recién más o menos en el 1907, en donde se pensó la educación física para colonias de vacaciones o espacios puntuales en donde se hacía solamente por época estival, digamos, donde había buen tiempo y luego se incorporó, Romero Brest era muy amigo de Pisurno, y fueron como dos visionarios dentro de la educación, en donde Romero Brest pensaba la educación física para cultivar el cuerpo y la salud y el bienestar físico. Desde lo saludable él era médico, pero actualmente se piensa en esto mucho más allá, en lo que formamos nosotros directamente dentro de los profesorados a docentes que imparten la educación motora en jardín, primaria, secundaria y nivel universitario en algunos casos. Formando para la vida diaria y para el deporte y para la actividad deportiva del que lo requiere, lo quiere hacer. Sí, y ampliando también ahí el concepto y con un poquito de una mirada retrospectiva, en el nacimiento de la educación física también está la importancia de la creación de un Estado-nación y formar un individuo para eso. Entonces tenía una fuerte presencia en ese concepto de la creación del Estado y en la creación de la nación. Y lógicamente eso se fue transformando con el tiempo porque ya no fue tan necesaria esa presencia de la educación física. Y hoy por hoy la educación física tiene como dos patas importantes, que es el trabajo, dos pilares, que es el trabajo en lo deportivo y el trabajo en lo educativo. ¿Sí? Esos siguen siendo los dos pilares. Y a lo largo de distintos momentos y la búsqueda de paradigmas va tomando más peso uno que otro, la mirada deportivista, ¿sí? Con una dimensión más biologicista y otra mirada más centrada en lo pedagógico y educativo, y ahí, digamos, va fluctuando la educación física y buscando un camino vos decías, Pato, preguntabas por la educación física, lo que es hoy, y bueno, está en una búsqueda de ese espacio y reformularse para encontrar espacio en una sociedad que también va cambiando. Entonces, obviamente, la búsqueda de la educación física y el sentido también necesariamente tiene que cambiar. Eso me lleva a otra de las preguntas que tenía, porque hoy en día estamos en entornos que cada vez son menos saludables. Prima el sedentarismo, los videojuegos, las pantallas, incluso secuelas de la pandemia, ¿no? De quedarse en casa. ¿Cuáles son los desafíos de sus trabajos? Bueno, justamente lo que generó la pandemia, el sedentarismo es algo que se viene atravesando hace varias décadas, por lo menos las últimas dos, en donde empezó a haber sedentarismo en el adulto y vemos sedentarismo infantil. Entonces es algo que nos preocupa, y de hecho venimos de una reunión con supervisores de escuela media en donde nos está preocupando la actividad física en esas edades. La pandemia nos puso en evidencia que a la gente le faltaba actividad física y te diría que levantó un poquito el score
digamos, de la tarea, pero también nos hizo ver que la gente vive en estado sedentario más tiempo, ¿sí? La diferencia fue que la pandemia nos guardó y nos dejó ahí guardados, pero también aparecieron un montón de estudiantes y egresados en donde empezaron a generar sus propias fuentes laborales por afuera, plazas, calles, clubes, sobre todo fue en lo de las plazas, que acá en Capital ya existía, pero en el interior no, en donde no todos los que impartían esas actividades eran titulados o recibidos o con todas las capacidades como para poder hacerlo. De hecho, hay como 7 provincias que tienen colegiaturas en donde se les prohíbe al trabajo de plazas que sea legal si no están matriculados, cosa que no sucede acá en nuestra jurisdicción. Pero sí abrió un panorama de que la actividad física es importante y esperemos que no decaiga esa idea, porque sabemos que está durando todavía lo que es pospandemia, pero luego volvemos a la actividad y al olvidarnos que esto es importante. Y sí, el estudiante tiene demandas de lo no formal que generó, que es esto fuera del colegio, que también está paralelo al deporte, porque dentro del deporte vos tenés el deporte formal y el deporte no formal o la actividad física formal escolarizada o la actividad física no formal, que es esta que vos estás planteando. Entonces nos queda el debate interno de cómo que el que esté en la plaza tenga el nivel para darlo, porque la persona común no sabe. Y también nos luchamos contra esos tips de TikTok o sobre los Instagram o Instagramer libres, pensadores de la actividad física, y para eso estamos nosotros desde la universidad formando gente capacitada para estas tareas. Sí, para la gestión también o la autogestión de sus propios emprendimientos. Lo que nosotros queremos es eso, ¿no? Dar herramientas para que haya más gente con la capacidad de autogestionar sus propios proyectos, y eso es como un efecto multiplicador dentro de la sociedad. Y se me ocurría recién con lo que comentaba Mercedes de pandemia y actividad física. ¿Se acuerdan que una de las fotos más representativas cuando empezamos a salir de la pandemia fue el día que abrieron Palermo, ¿no? Que abrieron y era un hormiguero de gente desesperada por correr, y la fuerza que hicieron los runners en Cava para que se habilite para poder salir. Eso fue súper importante porque evidenció una cuestión de la gente, la necesidad de movimiento. Y lo empezó a sentir aquel que se movía y aquel que no se movía. Se emergió algo, ¿no? Como una espuma de algo, un movimiento que había y se hizo más visible. Yo creo que el desafío también que tenemos es que hoy por hoy la presencia de la actividad física y el deporte es total, ¿no? En todos los medios. Tenés 1000 canales de deporte, en las aplicaciones, tenés aplicaciones. Bueno, en el trabajo nuestro también, antes lo que vos necesitabas un profe que te lo diga, hoy tenés 10 aplicaciones que te dicen, ¿no? Falta la cuestión del vínculo humano ahí, pero te pueden orientar en qué actividad hacer, te dan ejercicios a través de la red. Tenés 1000 ejemplos o por lo menos nosotros que tenemos el algoritmo por ese lado, te caen 1000 cuestiones de ejemplo de rutinas y qué sé yo, pero ahí tenés como un campo que hace falta organizarlo un poco más, y hace falta la presencia de profesionales que acompañen a eso, y el desafío también de que aquel que es la típica foto del que te dice que hace deporte es el tipo sentado en el sillón mirando la tele, ¿no? Todos los programas deportivos. Bueno, el desafío es vincular a ellos a la actividad física, ¿viste? Me parece que no es, bueno, está bien, estás vinculado por la emoción que te produce, pero la idea es el movimiento. O sea, hay que llevar a la gente a moverse más, por lo que eso está asociado a la salud, a la capacidad cognitiva y un montón de cuestiones que defienden la cuestión del movimiento. Y me parece que es importante eso, ¿no es cierto? Que la gente esté un poquito más consciente de la importancia que tiene el movimiento y sacarlo de solamente el consumo de mercado de lo que es el deporte, ¿no es cierto? Sino volcarse al movimiento. Ahí está el desafío. Igual hay un dato que no es menor, que desde los últimos 10 años en la pirámide nutricional de la Organización Mundial de la Salud, en la parte de la base, la actividad física empieza como algo importante, y esto suma a nuestra tarea porque no es menor que estemos dentro de la pirámide nutricional y de saludable como actividad física, y aparece el muñequito de la persona que hace actividad. Eso hace que nosotros desde los espacios curriculares pensemos a la educación física desde un lugar saludable, ¿sí? Junto con los que saben de, los médicos, los nutricionistas, etc. Lo llevo un poco al pasado.
Bien. ¿Por qué decidieron estudiar educación física? Bueno, en mi caso yo era deportista, yo era atleta en natación y iba a un club, y en el club era, bueno, socialmente estaba, ¿cómo te llamás? ¿A qué club vas? y la verdad que no me imaginé haciendo otra cosa. En un principio pensaba que iba a ser obstetra y que paralelamente iba a estudiar educación física. Y no me arrepiento. Realmente fue algo que atravesó toda mi vida. Nuestra etapa tuvo la suerte de trabajar mientras estudiábamos como líderes deportivos dentro del Club Deporte primero, que en algunas instituciones sigue funcionando y eso forma muchos futuros profesores. Y por otro lado, estudiando para eso, estudiando la carrera no es solamente los 4 años de educación, sino todo lo que vos quieras formarte paralelamente. Entonces, yo vengo de alto rendimiento y me dediqué a la educación, ¿sí? Y porque no va a haber alto rendimiento si no hay una base educativa inicial. Y la verdad que a lo largo de mi vida me sigo capacitando para esto y no me arrepiento la carrera que elegí. Uh-huh. Vos sabés que interesante porque Mercedes y eso no la conocía la historia de Mercedes y en parte conecta porque, bueno, de chico siempre fui un poco chico del club, ¿no? Que siempre fui cotidianamente al club, hacía alguna actividad y demás. Y tenía también la idea de hacer dos cosas, hacer educación física, o sea, cuando en la adolescencia iba viendo, pensaba hacer educación física y estudiar una carrera de diseño. Ujú. Y determinadas cuestiones de la vida, falleció mi papá, hubo que ponerse a trabajar a los 18 y no sabía hacer otra cosa que la actividad física. Y enseguida en el club me ofrecieron trabajo, Bueno. entonces empecé a trabajar ahí y bueno, dije, bueno, me dedico a estudiar educación física primero para, bueno, poder validar un poco el trabajo que estaba haciendo y conseguir más trabajo y demás. Y ahí fui encontrando un espacio que realmente ahí es importante las instituciones también, porque digo, en ese momento encontré un espacio en la educación física de volver a encontrar una identidad, me sentí cómodo, vi que me iba bien, disfrutaba realmente esta cuestión de la vocación de poder enseñar a otro un movimiento. Mi matriz de formación es la gimnasia artística, entonces hay mucha cuestión técnica ahí. Me gustaba poder trabajar con chicos y ver el reflejo de lo que vos vas trabajando, cómo el chico va evolucionando motrizmente, encontraba ahí una cosa que me motivaba a ir creciendo y entonces las otras carreras y los otros sueños fueron quedando de lado y se fue abonando y potenciando esta cuestión y obviamente empecé a estudiar educación física, terminé la carrera y ahí realmente vino una vorágine de cuestiones laborales que venía ahí como surfeando la ola del trabajo, de cada vez más trabajo en educación física. Uh-huh. Y encontraba mucha satisfacción. Y encontré en las clases y particularmente en el profesorado, en las clases de profesorado, o sea, poder trabajar con adulto y enseñarle al otro a enseñar. Yo creo que ahí me nutrió mucho porque encontré unas devoluciones muy satisfactorias, encontré que ahí era un espacio que realmente me gustaba mucho trabajar, me daba mucha energía también, ¿sí? Me devolvía mucho esa clase. Y de a poco entonces fui trabajando en lo competitivo y volcando cada vez más tiempo al trabajo en profesorado, porque encontraba que eso era satisfactorio, pero digamos, encontramos ahí en la educación física un lugar de desarrollo y bueno, ahí Sí, fue también, bueno, cambiándose. en mi caso yo fui ayudante de cátedra mientras estudiaba de natación y de entrenamiento, de uno de los próceres del entrenamiento acá, que era Jorge de Jedus, y vi la posibilidad de transmitir desde otro ámbito de la formación, y de hecho tuve 36 años en el profesorado, y fue como muy valioso aprender desde ese lugar de ayudante o docente, y después docente adscripta. Pero la formación sigue siendo día a día, porque también evolucionó la educación física desde el día que entramos al día de hoy y a la que queremos nosotros ahora. Y vos sabés que una cosa que me parece que sigue nutriendo el trabajo en educación física y por algo uno se engancha con la tarea, es que vos podés estar trabajando obviamente en educación física y trabajás muchas horas por día, pero a lo mejor tenés una clase en el colegio con una fase de tarea que tiene una determinada característica. Das un personalizado, que es otra clase totalmente distinta. Hoy por hoy tenemos un espacio de gestión que no tiene nada que ver con eso. Entonces, a lo largo del día, vos te vas nutriendo de distintos estímulos, energías diferentes,
y responsabilidades diferentes que te recrea el trabajo también y a lo largo de los años también. Sí. Entonces, eso también lo hace llevadero porque siempre hay como un desafío nuevo. ¿Sí? Ambos fueron rectores Sí. respectivamente de los profesorados del Dickens y del Romero Brest. Sí. La formación así universitaria, tal como su concepto primigenio lo define, apunta a una formación amplia e interdisciplinaria con foco en el ser humano. ¿Cuál es la relación de la educación física con otras disciplinas en la actualidad? Bueno, la verdad que se nutre de un montón, más allá de nuestra formación, que los dos hicimos licenciatura y además nuestras carreras de entrenadores y llevamos a cabo, digamos, o trabajos de investigación u otras tareas, uno va eligiendo por a qué lado se nutre, pero se nutre de la medicina, se nutre de la psicología, se nutre de la filosofía y bueno, mucha fue la discusión con el ministerio cuando volvimos a tocar el plan curricular, justamente, de qué nos valemos de la investigación, a dónde queremos apuntar, y luego cada uno hace su propio recorrido para dónde quiere especializarse. Por supuesto que la gestión uno la puede proyectar, pero la arma también yo hice justo la licenciatura sobre gestión, pero la gestión que me enseñó la conducción en tiempo real, los 8 años de gestión en la institución, solo sucedieron en mi institución y a él le pasa de otra manera en la suya, con los actores que compartimos, que son los dirigentes actuales de la jurisdicción o del ministerio, con nuestros propios docentes, no son los mismos docentes ahora que hace 8 años. Ahora, nos tenemos que nutrir de todo porque formamos un todo también. Y la educación física no es solo una parte, ¿sí? Tenemos, y esta mirada que decía Oscar, o biologicista, o pedagógica, o educativa, si no se junta, pasan a ser grietas. Y lo que intentamos nosotros juntos, cada uno en su institución, es que la grieta desaparezca. Y creo que lo hemos logrado bastante. Sí. Porque esta grieta hizo mucho estrago dentro del crecimiento de la educación física. Y me parece que se nutre convocando a todos y no segmentando. Totalmente. La idea justamente del armado de las licenciaturas tenía que ver con un proceso democrático de nuestras instituciones públicas, de un armado curricular, y después de ver el espacio qué es lo que no había y qué es lo que necesitaba la jurisdicción. Requirió de muchas discusiones, sanas, te diría, que todavía van a seguir estando en debate, pero de muchos encuentros en conjunto, privado, público, en donde a veces salíamos muy contentos y otras veces no tanto. Pero la realidad es que pensar en la educación física para arriba y que nos trascienda, eso es lo más difícil a veces cuando uno conduce. No sé, yo siempre digo, tiene que trascender a las personas, los cambios, ¿sí? Y para eso necesitamos que venga el sociólogo a explicar por qué se relaciona conmigo y yo con él, y qué le pido a él, y que vengan los de biológica, qué necesitamos, y qué me pide él a mí, porque si no, no sirve. Me parece que si no, volvemos a estar uno en una punta y el otro en la otra, y eso es lo que intentamos, por lo menos los últimos 4 años, las dos instituciones juntas. Vos sabés, cuando preguntabas recién de la vinculación con otros espacios, hay una frase que tiene un tinte un poco peyorativo, que dice que la educación física es un océano de 1 centímetro de profundidad. Obviamente en ese centímetro de profundidad está lo peyorativo, pero la verdad es que la educación física, cuando vos te pones a pensar, es tan amplio y cada vez más el espectro de relaciones que puede tener, que eso hace que sea un océano. Y yo no comparto tanto que sea de 1 centímetro de profundidad, porque ahí está en lo que le dedique cada uno. Digo, y si yo me voy a dedicar a la influencia social o la lectura sociológica que tiene la educación física y el deporte, la verdad que tengo un montón para profundizar ahí. Lógicamente, en la formación inicial no se puede abordar todo y hay esa cuestión de elección de contenidos que recién decía Mercedes, que requiere una discusión y nos llevó mucho tiempo y demás, pero realmente eso, decía, requiere una mirada un poquito más abarcativa de la educación física y no hay que desdeñar esa conexión con otros espacios, ¿sí? de
nada, de la sociedad y del conocimiento y demás. Si te querés volcar a la educación física y su relación con lo biológico, también tenés mucho para profundizar. Entonces, me parece que no hay que desdeñar ninguno de esos aspectos y nada, vale la pena trabajarlo de la manera adecuada. Una de las ideas que tenemos nosotros con la licenciatura también es, bueno, formar en algunos aspectos profesionales de más calidad, pero podríamos tener otro montón de lugares en donde no estamos abordando y que merecen también la atención necesaria. Pero bueno, tuvimos que hacer un recorte para las dos licenciaturas y nos pareció los aspectos más importantes, esos que estamos vinculando. Te llevo a los 90. Sí. Suiza, Alemania, Japón, China. Sí. ¿A qué parte de los 90? Campeonato Mundial de Gimnasia. Perfecto, sí. Dortmund, Sí, ¿sí? exacto. Lausanne, Tianjin Sí. y Sabae. Sabae, Japón. Japón. Exacto. Bueno, en ese momento estaba a full dedicado con la gimnasia de alto rendimiento. Realmente tenía un buen resultado. Teníamos gimnastas, yo trabajé en Ferrocarril Oeste, teníamos gimnastas en las selecciones infantil, juveniles y mayores. Y en ese momento hubo un auge del impulso de las políticas deportivas. Entonces tuvimos la oportunidad de viajar a muchos campeonatos sudamericanos, panamericanos, mundiales de gimnasia, que la verdad que para mí fue un sueño cumplido porque fui como entrenador a esos lugares, en algunos como juez, y era una experiencia espectacular realmente conectarse con eso que yo de chico veía en revistas, está claro, y no pensaba jamás que iba a poder llegar a vincularme con esas personas y renombres importantísimos de la gimnasia. En la gimnasia, los ejercicios más difíciles que se hacen por primera vez tienen el nombre de un gimnasta que los hizo, ¿sí? Kasamatsu, Tsukahara, Yurchenko, tienen esos nombres, que para los de la gimnasia son habituales, es el nombre de un ejercicio. Y de repente viajar a esos mundiales y compartir experiencia con esos nombres de ejercicio, porque son leyendas que estaban como jueces o como entrenadores y demás, la verdad que una experiencia espectacular y me ayudó a crecer un montón. Y en determinado momento también lo consideré que era una etapa cumplida, ¿sí? Para buscar otro espacio de la gimnasia que no sea tan competitivo, porque eso tiene sus pros y sus contras, y la verdad que la cerré con mucho gusto esa etapa y me pude dedicar a un aspecto dentro de los profesorados más formativo, más recreativo, relacionado con lo coreográfico y demás, que nada, me dio otras satisfacciones diferentes también, pero es una muy linda época a recordar. Bueno, yo parecido, del mismo colegio, parecido, pero en el ámbito de natación, tuve la suerte de entrenar equipos competitivos con un grupo de trabajo donde teníamos muchos atletas en la selección y poder viajar a una Copa Latina en Niza, a un sudamericano, a un panamericano, y la verdad que eso da, inclusive el que fue acá en Mar del Plata y ser partícipe, y recuerdo que hasta viajé con mis padres para que me cuiden mis hijos y salíamos de la Villa Olímpica a verlos. Y la verdad que son experiencias que bueno, si bien están en el más alto nivel y que nos permitieron viajar y conocer, también te permiten conocer otras culturas y otras maneras de llegar al deporte y a la actividad física. En algunos países la educación viene de la mano del deporte. O sea, vos no te recibís si no haces un deporte, cosa que acá es al revés. Acá los atletas nuestros no estudiaban o estudiaban menos para poder competir. Eso también abrió por lo menos nuestras cabezas de pensar que esto tendría que cambiar o pensarlo distinto. Fue una etapa súper importante que me acompañó más de 25 años, familiarmente, porque nos mueve nuestra familia. Yo no fui jueza, pero sí fui como entrenadora y en la etapa de formación de muchos atletas. Y la verdad que a nosotros nos suman en el rol de gestión esto, porque vos gestionabas todo. Uh-huh. Recursos, gente, movimiento, convenios internacionales, para poder alojarnos. Y creo que nos suma al rol que hicimos en la institución, y muchos de los acuerdos son porque eran deportistas los del otro lado también. Siempre abre posibilidades de otra mirada y la verdad que fue muy rico. Y también en mi caso, en los lugares de entrenamiento eran compartidos con los de educativos. Yo vengo de natación, entonces donde se entrenaba se compartía con las clases y criticábamos mucho las clases.
cómo se daban, por qué no nos mandaban atletas a los equipos, por lo menos en mi caso. Entonces en un momento dije, hay que meterse a dar clase en lo formativo, porque si no, no te llegan. Y no puedo mirar en la etapa formativa que sea un atleta, sino que sea formado, ¿sí? Y en mi caso puntual es una cuestión de enseñar a nadar para no ahogarse, que es absolutamente utilitario. Y me parece que de los profesorados eso es la mirada que hay que tener en la formación. Y bueno, y ahí es donde nos metimos. Me metí y decir, no quiero que me digan, no, yo cursé con tal profe, mejor que digan, yo cursé con este. Y bueno, ahí fue metiéndome y el otro lo fui dejando a medida que tuve. Pero yo entrené con mis 3 hijos en la panza, o sea, y fui a torneos. Y nada hizo que no lo pudiera hacer, o sea que a mí el deporte me nutrió un montón y creo que a Oscar también, y nos hizo tener una mirada muchísimo más amplia en la formación. Hablando un poco de lo internacional que estábamos charlando, este año se firmó un convenio con la Universidad de la Ciudad de Hamburgo. ¿De qué trata? Bueno, la idea es que vayan los estudiantes de todas las carreras de acá, más de los profesorados de ambos, del Dickens y del Romero Brest, puedan tener la experiencia. Tenemos 2 tipos de convenio. El que se va a ejecutar ahora en mayo, que son 15 días que la universidad alberga a nuestros estudiantes. Creo que van a ir 12, 14 personas, en donde les van a mostrar cómo se vive, cómo es la vida académica de la educación física y la educación en general en esa universidad. Y además con la particularidad que Hamburgo da una ayuda económica, una beca en dinero, a los postulados. No sé, la verdad que esto es como de avanzada, porque nunca te dan un peso en ningún lado, y la idea es que ahora en febrero o marzo vengan 3 estudiantes de la universidad y nosotros hagamos el mismo acompañamiento con esos estudiantes que manda la universidad con fondos de la universidad de allá. Así que, y el segundo convenio es que puedan ir algunos a hacer un semestre. Esas son las 2 cosas que se han firmado desde la universidad. Y el primer paso de eso fue que en este año vinieron 3 personas de la Universidad de Hamburgo y le armamos un recorrido por escuelas de Cava de distinta característica, y fue súper interesante eso, porque lo llevamos, por ejemplo, a la Escuela Media 6 del Quinto, que es una escuela orientada en educación física que está en Zabaleta, con unas características muy particulares, y se lleva adelante un proyecto muy interesante ahí. A la 23 del 19, que es una escuela que queda al lado de la cancha de San Lorenzo, ¿sí? Y también lo llevamos a Pestalozzi, al Colegio Pestalozzi. O sea, le hicimos un recorrido por el amplio espectro de escuelas públicas y privadas que tenemos, y la verdad que fue una mirada muy interesante de ellos también, porque cuando nosotros lo miramos a través de sus ojos y su comentario, la verdad que valoraban mucho, por ejemplo, el esfuerzo que viene en la 23 del 19, es una escuela que todas sus aulas de la planta baja tienen una pantalla interactiva, están bien capacitadas, hay un lindo clima escolar, la verdad que estaba muy bien llevada. Entonces, tal vez para la mirada de ellos, acercarse, y desde lo geográfico era un contexto para ellos para nada habitual y desconocido, y encontrar que una escuela que funcionaba con sus directivos atentos, donde se impartía una enseñanza con material adecuado, la verdad que no lo esperaban. Y cuando fuimos a las 6 del Quinto también, que es una escuela orientada en educación física, vos entrabas también con por fuera una geografía que para ellos no era nada habitual, y había un desarrollo motor importante en los chicos. Estaban haciendo un rondo flip-flat, estaban haciendo acrobacia. Tenían palestra. Había el salón de ensayo y estaban ensayando con sus instrumentos, los chicos así por su propia voluntad. La verdad que muy interesante, y ellos se preguntaban, y bueno, ¿y por qué quieren enseñar a esta escuela los docentes? ¿No es cierto? Que veían que el contexto a lo mejor no ayudaba. Pero bueno, entonces encontraron que nosotros en esas características, bueno, visitaron los 2 institutos, también, interactuaron con los estudiantes. Dickens, exactamente. Entonces veían que en un contexto que para ellos no era habitual, era de calidad lo que se daba. Entonces nos pareció también interesante hablar sobre eso y potenciar el proyecto educativo que nosotros tenemos en todo el sistema, que a veces siempre uno es crítico con el sistema y demás, pero a veces cuando viene alguien de afuera te ayuda también a entender y valorar y poner en su dimensión. Entonces esa es una cuestión colateral más de la visita y el intercambio, digo, que tiene una riqueza por ahí puntual, que va a decir, bueno, se va a hacer el intercambio, se aprende y demás,
pero también te sirve eso, ver tu realidad con la mirada de otro y ver qué cuestiones positivas te ayuda a ver el otro, nosotros que somos los más críticos, porque somos los que lo vemos cotidianamente. Así que fue muy interesante. En base a los distintos contextos, incluso contextos sociales adversos, yo jugué 11 años al hockey en el club alemán de Quilmes, ¿no? Y mi padre siempre decía que los clubes eran un lugar donde no solamente se fomentaba la cultura deportiva, sino también una contención social, ¿no? Sirviendo para evitar que los chicos caigan en malos hábitos, en las drogas o en distintas adicciones. ¿Qué rol cumple un formador en educación física, un profesor para esto? Bueno, la idea es, los clubes a veces, y justamente el deporte que vos nombraste, no todos tenían docentes en el área y muchos eran exatletas, ¿sí? Y había como una cultura de trabajar gratis. Bueno, lo que se le está dando al sistema es justamente cada vez que en los niveles de formación y más arriba haya gente más formada, más allá de la idiosincrasia de cada club, que sigue fomentando eso. Pero nos parece que tener docentes formados en las áreas de inicial, que son tanto el alto rendimiento como la formación de base, debe tener los mejores técnicos. Nosotros no formamos técnicos, formamos profesores de educación física que a su vez se capacitan para ser técnicos en la disciplina donde vienen. De hecho, vienen muchos de muchos deportes y otros que no vienen de ningún deporte. Pero me parece que esas dos áreas de trabajo, que son las donde más hincapié tenemos que hacer, tienen que estar con la gente mejor calificada y preparada para ese rol, porque un estudiante de educación física, que además era atleta en hockey, va a formar mejor las bases y va a dejar que menos gente abandone. Y lo mismo el alto rendimiento, que va a tener que capacitarse afuera, porque el profesorado no te forma para el alto rendimiento, te forma para el rendimiento y después vos tenés que seguir estudiando. Ahí también tiene que haber gente preparada para ese deporte, esa técnica deportiva, esa, digamos, eficiencia en esa área. Y en lo demás va a venir de la mano. Yo creo que se está mejorando en esos lugares, tanto en hockey, rugby y en otros tantos deportes donde se armaba, parecía como que ni siquiera había que tener sueldo. Y ahora sí, y ahora se valora esa tarea. ¿Por qué? Porque ya no se entrena una vez por semana. Se entrena, si querés ganar, tenés que ir más veces por semana. Y además no entrenás solo, tiene que haber un preparador físico. Y además tiene que haber un nutricionista. Y además lo mismo que preguntabas para la formación le pasa a los deportes. Y se empiezan desde los clubes, que siguen siendo un lugar vital de red de contención, de valores, de historia, de todo, sigue siendo. Cada vez que haya más profes metidos en la formación de esas disciplinas. Y lo mismo digo para cualquier otro deporte, ¿no? Por eso en nuestras instituciones siempre decíamos, la mitad cree que es un club, la mitad cree que es una universidad, y en realidad vos mismo te vas formando para que las dos cosas vayan de la mano y a vos te guste sigas haciendo lo que te guste. Por eso es importante en la formación del profe el valor pedagógico y la mirada que da la formación profesional inicial del profesorado. Digo, te da otras herramientas distintas del idóneo que se centra solo en el deporte, porque el idóneo que está centrado en el deporte ve lo técnico y toda esta cuestión social del club a lo mejor no la ve tanto, pero cuando vos pones un profesional de la educación física a cargo de esos espacios, que sobre todo, como decía Mercedes, tienen que estar en los espacios iniciales, ¿sí? Es importante ahí en la formación, en la primera imagen del deporte, en el acercamiento, esa formación pedagógica del profe, porque le da todo este contexto que seguramente le da más herramientas para después poder soportar la presión de un alto rendimiento. Está claro, le va a dar todo un contexto, le va a dar una mirada diferente, va a valorar de otra manera el juego, va a valorar de otra manera la participación de todos por sobre el resultado. Eso es lo que uno busca de un profe, que ayuda a toda esta mirada social que le puede dar un club de distinto nivel, un club de primer nivel. Y también ahí, en lo que decís, Patricio, hay mucha importancia de lo que son los clubes de barrio. ¿Está? Porque esos clubes, hay una red de contención súper importante que muchas veces los estados no conocen tanto o descuidan y son claves. Acá en Cava, la red de clubes de barrio que había en el siglo pasado fue súper importante, que después por determinadas cuestiones se fue disgregando, ¿sí? Se fue desmoronando,
y hay que sostenerla porque tienen un trabajo muy importante en ese sentido. Y nutrir esos espacios en la formación inicial, como decíamos, con profesionales, te asegura la contención, el volumen de chicos que van a asistir, que esos chicos continúen, el sentido de pertenencia con una institución, lo que también hace un arraigo que estén más tiempo, y en la medida que estén más tiempo metidos en un ambiente saludable, lógicamente se van a alejar de otros espacios que no son saludables y también de, hoy por hoy, el combate con, digamos, la cuestión digital y el chico pasivo que solo está metido con un videojuego. Pero hay que tener espacios de calidad para que esa semilla surja de otra manera. Generalmente, cuando está por terminar la entrevista, suelo preguntar a mis entrevistados a quién invitarían a comer. Pero ustedes cocinan. Esta persona a quien invitarían a comer tiene que ser alguien de la historia, de la cultura, alguien que por ahí ustedes, no sé si idolatren, pero que realmente respeten en su materia o en su profesión, ¿sí? Pero permítanme hacer una corrección. Dado que es educación física y es deporte, ¿a quién invitarían al tercer tiempo? Perfecto, claro, exacto. Está bien, está muy bien. Capaz que no lo conocí. Pero Oh, bueno. Puede ser. Sí, está bien. me encantaría tener adelante a Romero Bress en este momento con toda su mirada modernosa, y porque leyendo los libros decís, che, no estaba tan mal si hablaba de meditación en las clases, por ejemplo. No estaba tan mal si pensaba en la formación física, espiritual y mental y corporal. No estaba tan mal si era 1898, 1900, tener una charla y a ver cómo degeneró o generó, y lo que generó dentro de las instituciones me encantaría. No sé si para un tercer tiempo, pero para una cena seguro. Seguro. Y después, bueno, referentes personales, pero bueno, invita a vos y después si queda... No, está perfecto. Si queda comida y bebida, sí. Perfecto. No, yo pensando, invitaría a un contemporáneo. Sí. Digo, a mí me encantaría una comida así, un tercer tiempo con Bielsa. Ah, claro, me encantaría. Porque ¿Me encantó? Sí, porque me parece alguien que tiene... Se puede ver, porque me parece que es siempre alguien que te deja algo más de lo deportivo. Alguien que tiene la mirada un poco más allá. Entonces, me parece que él es súper interesante. Bueno, Velasco también. Claro, es gente que tiene una mirada y que nunca se termina de potenciar del todo ese pensamiento. ¿Me entiendes? Si te lo están diciendo, está acá súper interesante, lo hacen al alcance de la mano, ¿por qué no replican todos ese pensamiento? Entonces, me parecería alguien súper interesante y más, todavía más, bueno, obviamente te vamos a sacar a Messi del medio, que lo deben invitar todos, pero me parece que Scaloni también. Sería interesante. Súper interesante. Me parece que es Ahora va a tener súper más interesante. tiempo, capaz. Tal vez. Pero bueno, uno nunca pierde la esperanza de... Ojo, son gente que te puede sorprender de repente con una invitación, digamos, a una charla en la universidad. Sí. Yo sueño. Vamos a tratar de pensarlo, sí. Quizás hasta lo podemos tener en el podcast. Obvio, claro que sí. Sí, está bueno. Oscar Coso, Mercedes Seman, profesores de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias. Gracias a vos, Pato. Gracias. Podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad.